Y bueno, pues, no sé si lo vayamos a terminar, porque pues, no que sea difícil, sino pues da flojera. Yo hago un pedacito y pues ya lo terminas de tarea moral si quieres. El documento lo actualizo en la página y también te subo el MLX, ¿no? Un enlace para el MLX, para que tengas pues todas estas herramientas. Entonces, el objetivo de este problema es que hagamos el 3. El 3 era donde estaban las 4 clases, ¿sale? Pero que no lo hagas geométricamente, sino que lo hagas con perceptrón. O sea, que empieces con unos valores iniciales y que ya dados esos valores iniciales, empieces a llamar al algoritmo hasta que te dé una solución. No garantizas que sea la misma que elegiste geométrica, ¿no? Esta cosa va a converger a algún lugar. ¿Okay? Pero lo que vamos a ver después de este problema es que vas a ver que sabes que va a acabar. Eso es lo interesante. Eso es lo importante de todos los algoritmos en general, no redes, sino en general de cualquier lugar, ¿no? Cuando haces un algoritmo, siempre que habla de que estás generando sucesiones, estás generando puntos nuevos, siempre la pregunta que debes de contestarte o siempre lo que debes de demostrar es que el algoritmo converge. Yo puedo inventarme la fórmula que quiera de actualización, pero si esa fórmula nunca se estaciona, pues mi programita nunca va a acabar, ¿no? Entonces siempre en cualquier algoritmo debe de garantizarse o si tú estás ocupando un algoritmo, debes de saber cuáles son las condiciones para que ese algoritmo converja, porque si no converge, pues nunca vas a encontrar la solución. Entonces, este problema está tropicalizado ya en el sentido que ya te lo dan clasificado. Recordando el problema que hicimos al principio de la clase, este era P1, este era P2, era la misma clase, por lo tanto su target debe de ser igual, que era la combinación de neuronas 0,0. El P3 y el P4 están en la misma clase, por lo tanto su target debe de ser el mismo. El 5 y el 6 debe de ser el mismo target porque están en la misma clase, y el 7 y el 8 de manera similar. Aquí fíjate que cuando hicimos pues fue geométrico, no se hablaba de pesos iniciales ni nada. Eso solamente se habla cuando estás aplicando la regla de aprendizaje. Entonces acá debes de empezar con unos iniciales, no empieza con random. Eso es afortunado para nosotros y para él, porque pues, te lo está explicando qué pasa, y para nosotros porque pues en cada paso nos tendría que salir lo mismo que él en el libro. Si no nos sale lo mismo que él en el libro, pues algo está mal programado. Entonces vamos a ver si la función que está hasta abajo está bien programada, en el sentido de que solamente lo habíamos probado cuando esto era una fila y cuando esto era una escalar. Ahora, esto es una matriz y esto es un vector. La fórmula de aprendizaje está dada de forma matricial. Entonces se supondría que no debe de haber problema. Entonces, pues lo que debemos de hacer es pues poner los P's, ¿sale? Y el target, ¿no? Primero. Todo es vertical, acuérdate, y todo está programado pensando en la sintaxis analítica. Entonces, por eso debo de poner los verticales, ¿no? El target es vertical, P2, 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 T2, P3, T3, P4, T4, P5, etc. Y lo que nos falta aquí es poner la W, ¿ok? Entonces la W0. La W0 debe de ser... ¿Cuál es el peso 2 de la neurona 2? Pregunta. ¿Cuál es el peso inicial 2 de la neurona 2? De acá. Es Uno, este. ¿no? Ah, ok, 1. Ok, ¿qué componente es? ¿Qué componente de la matriz es? El 2,2, bueno, El 2, ajá, 2. Así es. Acuérdense que en la notación matricial los pesos de la neurona son las filas. Entonces, la primer fila son los pesos de la neurona 1 de izquierda a derecha, componente 1, componente 2.
Los pesos de la segunda, los valores de la segunda fila son los pesos de la segunda neurona. Cuando estás en la notación de Hagan, los pesos de las neuronas se ponen en las filas. ¿Sí? Es decir, este es el vector W1 transpuesto, porque siempre pensamos que los vectores son verticales. Eso está en las notitas de allá arriba. ¿Va? Ahí está, ya tengo mi W2B0. Nada más habría que verificar que pues sí se vaciaron bien los datos y que no se cometió un error, ¿no? Normalmente, como les decía ayer, pues cuando uno está aprendiendo estas cosas ya todo está como bien tropicalizado, ¿no? Pero antes de esto habría que ver dónde se tuvieron esos datos, ¿no? O sea, a lo mejor esos datos son un archivo, a lo mejor hay que leer un archivo, a lo mejor los datos se leyeron mal, pues hay que limpiar los datos, ¿no? Entonces esto ya está como muy hasta aplica el algoritmo, ¿no? O sea, hasta la última capa. Voy a hacer la primera iteración. Y tal vez haré 2 o 3 y ya, vamos, ¿no? Tal vez dos nada más. Texto, enter, código. Ok, entonces, creo que es así. Creo que la W va primero y luego la B. Y luego se llama, ¿cómo se llama la función? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Algo. Algoritmo perceptor de interacción. Listo. ¿Cómo van los parámetros? Esperemos que nos dé ayuda. Esto. No nos da ayuda. ¿Se acuerdan cómo eran los parámetros? Creo que era Creo W. que primero eran los pesos, después la desviación, Ajá. después, bueno, al final era la T, lo que Entonces la voy a usamos, forzar acá. Gracias, compañero. la P y al final la T. Ok. P1 y P1. Ahí está. Va. Ok. Pues crucen los dedos. Vamos a ver. Ahí está. Entonces no marcó error de dimensiones ni nada, ¿no? Entonces pregunta, ¿el P1 está del lado que debe de estar? Con esos pesos iniciales. Está al revés, ¿no? Perdón, no escuché. Está al revés, ¿no? Está al revés, ¿no? Hubo error, ¿no? Exacto. ¿Por qué hubo error? Porque los pesos se actualizaron y la desviación se actualizó, ¿ok? Entonces, lo que puedes ir haciendo es iter, o como le quieras llamar, desde acá arriba, iter, para ver cómo se van moviendo los pesos, ¿no? Iter es W0. Fíjate que este que está aquí es una matriz, ¿no? Entonces es una matriz de 2 por 2. Entonces le voy a concatenar una fila abajo, ¿sale? Una fila abajo. No, mejor le voy a concatenar una columna. Le voy a concatenar la columna B0. Para poderlos leer, voy a ejecutar otra vez. Ah. Hago otra iteración más después de esto y ya le dejamos aquí para ver el algoritmo de el algoritmo de convergencia. Al final decidí que sí lo viéramos, ¿no? Porque pues a lo mejor es más fácil entender que entenderlo en más variables.
Una con una placa. Ya acabó. Entonces, fíjate, este es peso 1, neurona 1, peso 2, neurona 1, desviación 1, ¿sale? De la neurona 1. Peso 1, neurona 2, peso 2, neurona 2, su desviación, ¿ok? No creo que sea la mejor forma de guardarlo, ¿sale? No creo que sea la mejor forma de guardarlo. Cuando lo vayas a programar, yo creo que habría que hacer un arreglo de más dimensiones, en donde la primer dimensión sea el número de iteración y el primer componente sean estas cosas. Luego, la segunda componente sea un arreglo de 2×3. Luego, la tercer componente sea un arreglo de 2×3. Y el número de la primer componente, es decir, arreglos en donde el primer índice te indique como la iteración y adentro tenga los valores de los pesos. El toolbox y en general los APIs de Python piensan como en arreglar las cosas, guardar las cosas así, ¿no? Porque fíjate que ya si yo sigo con la idea de concatenar iteraciones, pues tendría que tener en la cabeza que cada tres columnas corresponden a una actualización, ¿no? Y comenzando que esta es la inicial. Ok, pues nada más esa es como la observación. Entonces, acá iter sería lo que tengo en iter, y que le pegue el W0 y el B0 en este sentido, ¿no? Creo que eso está bien. Pero acá lo que tengo que hacer es que el W0 es la W que acabo de obtener y el B0 es el B0 que acabo de obtener. Esto no los quiero ver. Y después de esto, repito esto, ¿no? Y la idea de hacerlo así es que pues se haga evidente que eso va dentro de un ciclo, ¿no? Cuando te toque a ti hacer programita. Entonces, así está bien, ¿no? Entonces, estos son los iniciales, estos son la actualización en la primera iteración, ¿vale? Y los pesos se actualizaron, lo que significa que ese vector, perdón, lo hice mal. ¿Ya vieron mi error? Debe de ser el 2, ¿están de acuerdo? Sí, Va, sí. yo me equivoqué, ¿no? Por copiar y pegar. Eso pasa seguido cuando uno copia y pega. Profe, Sí, ¿no debería ser B en vez de B0 en la última? Ahí gracias, compañero. en el 269. Gracias. Sí, así es. ¿Acabó? Ya acabó. Ahora sí, va de nuevo. ¿Listo? Sí, ya lo hice. Voy a pensar. Ok. Te cuento el final. Acabas en la iteración número 9, ¿sale? Es decir, casi la primera, los vectores, son 8 vectores de entrada. Entonces, casi en la primera época, aprendiste, ¿sale? Nada más hay que hacer una actualización más y acabas en la iteración 9. De la segunda época sería la primera iteración, ¿ok? Y pues eso debe de coincidir con lo que sale en Haga. Entonces, pues ahí tarea moral lo terminas, ¿no?